¡Qué joven tan extraordinario!, exclamó el emperador Nerón, incapaz de contener su entusiasmo cuando su mirada se posó en el joven esclavo que permanecía en la sombra de las columnas del palacio. ¿Acaso lo conozco?, añadió pensativo, como si en los rasgos de aquel joven rostro hubiera vislumbrado la sombra de un enigma olvidado. Estas palabras, pronunciadas con un fervor repentino, fueron la chispa que encendió el fuego de la trágica suerte de Esporo, transformando su vida para siempre. Presagiaban no solo su metamorfosis personal, sino también una serie de acontecimientos que, como un torbellino implacable, arrasarían su cuerpo, mente y alma, dejando atrás todo lo que alguna vez fue. Nerón, cuyo corazón estaba abierto a lo bello, como un artista inspirado por su musa, no pudo evitar percibir en este joven algo excepcional, que trascendía la belleza común. Esporo no solo cautivaba. Era la encarnación de esa rara y casi divina hermosura que los poetas cantaban en sus versos y los himnos ensalzaban en los templos antiguos. Amigos, si esta historia os resulta fascinante, por favor, suscríos. Vuestro apoyo me demuestra que no estoy creando estas narraciones en vano, y para mí es una gran motivación seguir compartiendo con vosotros historias como esta. Cada una de vuestras respuestas me inspira a profundizar en el pasado y desvelar nuevas facetas de destinos grandiosos y trágicos. Su rostro, como esculpido en mármol por un maestro consumado, con un óvalo perfecto, pómulos altos y labios sensuales, irradiaba una armonía que parecía destinada a reflejar los ideales de la aristocracia romana. Su larga cabellera rubia, que caía en suaves ondas sobre los hombros, evocaba un río dorado que brillaba bajo los rayos del sol, como una corona de juventud y pureza. Sus ojos, profundos como dos lagos insondables, guardaban no solo una perfección externa, sino también una tristeza misteriosa, casi imperceptible, oculta tras una máscara de serenidad. En las bulliciosas calles de Roma lo llamaban Esporo, un nombre con el que en la antigüedad se designaba a los jóvenes que simbolizaban la esperanza y la renovación futura. Esta palabra, que significa semilla o brote, le sentaba de manera asombrosa, pues todos los que lo miraban sentían que ante ellos se alzaba un presagio de grandeza, algo más allá del destino de un esclavo encadenado por Roma. Su belleza no era solo un don de la naturaleza, sino también una maldición que lo condenaba a atraer la atención de quienes veían en él no a una persona, sino a un símbolo, un trofeo o un sueño. Esporo nació en el año 49 en un mundo donde su existencia carecía de valor y su identidad era solo una mercancía en los mercados de esclavos. Su madre, una esclava, era una mujer sencilla cuya vida había sido predeterminada mucho antes de que diera a luz a su hijo. Su rostro, agotado por el trabajo y las privaciones, rara vez se iluminaba con una sonrisa, y todo lo que pudo transmitirle a su hijo fue su fortaleza ante el destino. ¿Quién fue el padre de Esporo sigue siendo un misterio envuelto en sombras? Tal vez un noble romano cuyo nombre nunca se pronunciará, o quizás un transeúnte fugaz cuya pasión se desvaneció en las tinieblas de la noche. En el mundo de los esclavos, estos niños estaban condenados a ser solo propiedad, despojados del derecho a soñar, a tener voluntad o un futuro. El primer amo de Esporo, un hombre cruel y codicioso, veía en sus subordinados únicamente un medio para enriquecerse. Sus ojos fríos evaluaban a cada esclavo como un comerciante evalúa mercancías en el mercado, y Esporo no era una excepción. Pero Esporo era diferente. Desde su infancia, su belleza lo distinguía entre los demás. Incluso siendo niño, atraía miradas que hacían que las personas se detuvieran, maravilladas. A medida que crecía, su cuerpo adquiría proporciones perfectas, aptas no solo para el trabajo arduo, sino también para convertirse en un adorno de las villas lujosas, un símbolo de riqueza y poder. Su apariencia era tan magnética que incluso las nobles romanas, acostumbradas al lujo y la elegancia, no podían ocultar su admiración, y los hombres que pasaban a su lado se quedaban paralizados, impactados por su belleza, como si ante ellos se manifestara una visión de otro mundo. Sin embargo, en el mundo de los esclavos no había lugar para la felicidad. La belleza de Esporo era sus cadenas, una mercancía que definía su destino. Nadie podía prever a dónde lo llevaría este camino, lleno de miradas de admiración y amenazas veladas. Solo unos pocos en Roma podían comprender que el destino de este joven ya estaba escrito en las estrellas, y sus hilos se entrelazaban en un tapiz lleno de tragedias y grandeza. El destino, como siempre, permanecía impredecible, como los caprichosos dioses que jugaban con las vidas de los mortales. La mirada de Nerón. La ascensión de un esclavo. La grandeza de Roma, con sus templos de mármol y sus plazas vibrantes, no podía pasar por alto a una criatura así. Los rumores sobre Esporo, como el viento, se extendieron por la ciudad, llegando a los oídos de los habitantes más influyentes de la capital. Su belleza se convirtió en una leyenda, susurrada en tabernas y palacios. Pronto, estos rumores llegaron a Nerón, el emperador cuya alma ardía de pasión por lo bello, ya fuera el arte, la música o la belleza humana. Nerón, rodeado de aduladores y súbditos maravillados, buscaba algo único, un símbolo que reflejara su grandeza y su gusto refinado.
Esporo se convirtió en ese símbolo, y el joven esclavo, con su mirada inocente y su semblante angelical, se encontró en el corazón de la sociedad romana. Nerón, que no toleraba obstáculos, lo arrebató a su antiguo dueño como si fuera un trofeo raro y lo llevó a su palacio, donde el lujo y las intrigas se entrelazaban en una danza interminable. Para Esporo, este encuentro no fue solo un cambio de suerte. Fue un giro que definió su destino. Nerón le otorgó la libertad, convirtiéndolo en un liberto, un hombre cuyas cadenas habían sido retiradas, pero cuya vida aún pertenecía a otro. Lo llamaron Nerón Claudio Esporo, un nombre que significaba una completa sumisión a la voluntad del emperador. La libertad otorgada a Esporo era solo una ilusión, pues permaneció en la corte como favorito, rodeado de atención y expectativas. Pronto quedó claro que Nerón se apegaba cada vez más al joven, viendo en él no solo belleza, sino también un reflejo de su amor perdido. El emperador, cuyo corazón aún guardaba la imagen de su difunta esposa Popea Sabina, obligó a Esporo a adoptar su nombre, como si resucitara un ideal perdido. Esporo se convirtió no solo en un símbolo de belleza, sino también en una encarnación viva del amor que Nerón anhelaba recuperar, desafiando las leyes del destino y la muerte. Así comenzó la vida de Esporo en el Palacio Romano, una vida tejida de transformaciones complejas, donde cada día traía nuevas máscaras, títulos y sacrificios. Su belleza, que alguna vez le perteneció solo a él, ahora servía al emperador, cuya pasión era a la vez un don y una maldición. Símbolo de un amor perdido. Las palabras de Nerón, afirmando que Esporo le recordaba a Popea Sabina, su amada y fallecida esposa, no fueron una simple observación. Fueron un signo trágico que marcó el camino del joven. Esporo, con su apariencia impecable, se convirtió para Nerón en un recuerdo vivo de la mujer que había cautivado su corazón con su belleza y su ingenio. No se trataba solo de preservar la imagen de su esposa. Era un intento desesperado de recuperar un amor perdido para siempre, pero reencontrado en el rostro del joven Esporo. Durante largas noches, sentado en los suntuosos salones del palacio, Nerón, dirigiéndose a su favorito, pronunciaba palabras cargadas de melancolía, pasión y dolor. Creía que en Esporo había revivido su Popea, que su alma había regresado a él de alguna manera milagrosa. Esporo se convirtió en el ideal que Nerón buscaba retener, una imagen que debía acompañarlo hasta el final de sus días. Así, el joven Esporo, gracias a su divino semblante y a un destino entrelazado con las intrigas y la tragedia personal del emperador, se convirtió en la encarnación de lo que Roma y Nerón habían perdido. Su belleza e inocencia representaban los ideales que el imperio había dejado atrás en el torbellino del poder y la corrupción. Y, a pesar de la libertad otorgada, Esporo se encontró en una prisión invisible, pero implacable, la prisión del amor imperial, donde cada mirada de Nerón era a la vez una bendición y unas cadenas. La tragedia de Popea Sabina. El verano del año 65 fue para Roma un tiempo no solo de calor abrasador, sino también de un viento helado que recorrió el palacio de Nerón, destruyendo la ilusión de la felicidad familiar. Fue una época en la que los vientos ardientes secaban la tierra y encendían la confusión y la desesperación en los corazones. En aquel año, lleno de conspiraciones políticas y dramas personales, una tragedia familiar cambió a Nerón para siempre. Popea Sabina, la emperatriz cuya belleza y autoridad eran célebres en todo Roma, estaba en una etapa avanzada de su embarazo. Su inteligencia y carisma la convertían no solo en una esposa, sino también en una consejera que apoyaba a Nerón en los momentos más difíciles de su reinado. Pero ni siquiera su fortaleza pudo protegerla de las tormentosas pasiones que ardían en el corazón del emperador. Las obsesiones de Nerón, especialmente su fascinación por las carreras de carros y los espectáculos, se convirtieron en una grieta en su matrimonio. Popea, como cualquier esposa amorosa, no podía permanecer indiferente ante el hecho de que su esposo se alejaba cada vez más, absorbido por sus pasiones. En uno de los días sofocantes del verano del 65, cuando ella, embarazada, no pudo contener sus emociones y reprochó a Nerón su frialdad, la disputa estalló como un fuego en hierba seca. Sus palabras, comunes para una esposa que anhela atención, fueron para Nerón un golpe insoportable. El emperador, cuya autoridad alimentaba su orgullo y cuya pasión a veces lo cegaba, no pudo contener su ira. En un arrebato de furia, golpeó a Popea. Este gesto, lleno de imprudencia, destruyó su unión como una tormenta destruye un frágil navío. A la mañana siguiente, el palacio quedó conmocionado por una noticia terrible. Popea Sabina había fallecido. Su muerte fue consecuencia del golpe, truncando la vida de una mujer cuya belleza y fuerza inspiraban a Roma. Esta pérdida atravesó el corazón de Nerón como una daga. Aquel que alguna vez la había adorado, que veía en ella la encarnación de la perfección, ahora perdía una parte de su alma. El dolor era insoportable. Nerón se sumió en un abismo de desesperación, donde ni el poder, ni la riqueza, ni la gloria podían aliviar su sufrimiento. La muerte de Popea marcó un momento en el que comprendió la fragilidad de todo lo que amaba y la futilidad de sus ambiciones frente al destino.
La resurrección del amor. Incapaz de aceptar la pérdida, Nerón tomó una decisión que cambió no solo su vida, sino también el destino de Esporo, el joven cuyo parecido con Popea asombraba a todos. En su profundo dolor, el emperador quiso preservar la imagen de su esposa, como si desafiara a la muerte. Entonces, en su alma nació una idea aterradora. Ordenó castrar a Esporo, el joven al que los cortesanos llamaban un reflejo vivo de Popea. Nerón decidió convertirlo en una nueva Popea Sabina, una encarnación del amor perdido y de una pasión inmortal que debía vivir en su palacio. Esporo, transformado en su imagen, fue vestido con ropas lujosas dignas de una emperatriz. Lo adornaron con joyas, y los títulos que le otorgaron lo elevaron por encima de la multitud. La corte dejó de verlo como un esclavo, se convirtió en una dama, una emperatriz, la sombra de lo que Popea había sido. Nerón pasaba con él días y noches, como si intentara convencerse de que su amor seguía vivo. Le susurraba a Esporo: «Tú eres mi Popea, estarás conmigo para siempre». Estas palabras, impregnadas de dolor y pasión, se convirtieron en su mantra, un intento de retener lo que había perdido. En la mente de Nerón vivía solo una imagen, la de su esposa, que, a pesar de la muerte, debía seguir existiendo en el cuerpo de Esporo. Así, el joven Esporo, sometido a la voluntad del emperador, se convirtió en la sombra viva de Popea, el símbolo de un amor que Nerón no podía dejar ir. La caída de Nerón. La historia de Nerón, como muchas grandes tragedias, estaba tejida de ambiciones, pasiones y un colapso inevitable. Su reinado, que alguna vez brilló con esplendor, comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus propios vicios. Pero, como en toda tragedia, su caída no fue causada solo por enemigos externos, sino también por demonios internos, la sed de poder, la vanidad y la autodestrucción que, tal vez sin saberlo, alimentaba. Esto llevó a la ruina de todo lo que había construido con tanto fervor. Al comienzo de su reinado, Nerón soñaba con un imperio poderoso donde su nombre sería sinónimo de grandeza. Joven y lleno de ambiciones, prometió a Roma una era dorada. Pero con el tiempo, esas promesas se disolvieron en la sombra de su derroche, inmoralidad y ansia insaciable de placeres. Roma, antaño invencible, se hundió en la decadencia bajo el peso de banquetes extravagantes, espectáculos teatrales y gastos interminables. El emperador, rodeado alguna vez de mentes brillantes, se alejó cada vez más de la realidad, refugiándose en ilusiones donde su poder parecía eterno. Pero la verdad, como una espada afilada, se acercaba con cada año. Decadencia y furia. Los caprichos personales de Nerón destruían la economía del imperio. Los altos impuestos, los fastuosos festines, las guerras y las diversiones palaciegas agotaban el tesoro, encendiendo el descontento. La economía de Roma, antes poderosa, fue socavada por sus antojos. La nobleza, que perdía riquezas, y el pueblo, agotado por los impuestos, sentían cada vez más que el imperio perdía su grandeza. Las legiones, hasta entonces leales, comenzaron a buscar un nuevo líder que restaurara la estabilidad. La ira del pueblo y la irritación de la nobleza se entrelazaban en una atmósfera pesada, lista para explotar. En el año 68, tras años de orgías y depravación, el imperio comenzó a resquebrajarse. Los levantamientos, las protestas y las conspiraciones se convirtieron en parte de la vida romana, como la luz del amanecer sobre el foro. La rebelión de Cayo Julio Vindex. En marzo del 68, cuando la inestabilidad alcanzó su punto álgido, Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia, levantó una rebelión contra Nerón. Como líder militar experimentado, capturó rápidamente ciudades clave en la provincia. Apoyado por el pueblo y las legiones, Vindex se convirtió en una amenaza para el trono. Pronto se le unió Servio Sulpicio Galba, gobernador de la Hispania tarraconense, cuya armada y el apoyo popular hicieron su fuerza aún más formidable. Bajo la presión de los enemigos, Nerón huyó de Roma. El emperador, que alguna vez se creía invencible, se refugió en los jardines servilios, abandonando el palacio que era el símbolo de su poder. Todavía se aferraba a la esperanza de regresar y de que el pueblo lo apoyaría. Pero esa fe era solo un espejismo que se desvanecía en el aire ardiente. El fin de Nerón. Cuando Nerón, lleno de una confianza ilusoria, regresó a Roma, sus esperanzas se derrumbaron. Encontró un palacio vacío, sin sirvientes, sin guardias, sin rastro de su antigua grandeza. Su reinado había terminado. Solo, rodeado únicamente por esclavos leales y la sombra del pasado, perdió a sus consejeros y aliados. Su fe en el amor del pueblo resultó vacía. No fue solo una derrota en el ámbito político, sino el colapso de Nerón como hombre, alguna vez convencido de su inmortalidad. Las revueltas y conspiraciones envolvieron a Roma. Las legiones se negaban a obedecer, el pueblo lo rechazó. El apoyo a Nerón se desmoronó como arena. Aquellos que alguna vez lo aclamaron como emperador ahora lo despreciaban como el culpable de la decadencia de Roma. El final de Nerón.
Cuando los soldados irrumpieron en la villa de los Jardines Servilios, Nerón no tenía nada que perder. Intentó quitarse la vida, pero el miedo paralizó su mano. Acompañado por unos pocos esclavos y favoritos, entre ellos Esporo, huyó, pero la huida fue en vano. A medianoche, bajo un cielo estrellado, Nerón, al comprender la inevitabilidad del fin, se despidió de la vida por consejo de un esclavo, dejando a Roma en el caos. La tragedia de Esporo. El destino de Esporo, el joven cuya belleza cautivó a Nerón, estaba predeterminado por los crueles juegos del Imperio Romano. Su vida, que parecía un milagro de liberación y ascenso, fue una lucha desesperada por la libertad y la dignidad humana. Su tragedia se convirtió en parte de las intrigas políticas, los golpes de Estado y la lucha por el trono que sacudieron a Roma durante el reinado de Nerón y tras su caída. Tras la muerte de Nerón en el 68, cuando el imperio se sumió en el caos, Galba ascendió al poder. El nuevo emperador, buscando consolidar su posición, decidió deshacerse de Esporo, símbolo del lujo y la depravación pasados. El favorito de Nerón se convirtió en un peón en los juegos de poder, donde su belleza y fama se transformaron en una maldición. Galba, enfrentado a revueltas e inestabilidad, usó a Esporo como símbolo de la tiranía del pasado, un instrumento para manipulaciones que demostraran su determinación. Esporo, a pesar de su notoriedad, perdió todo lo que constituía su identidad. Su destino se decidía en los fríos cálculos de los políticos. Cuando el poder pasó a Otón, conocido como Otón, la situación de Esporo se volvió aún más grave. Otón, cuyo reinado pendía de un hilo, decidió usar a Esporo para reforzar su imagen. Lo convirtió en una actriz, obligándolo a actuar en escenas teatrales relacionadas con el mito del rapto de Perséfone, para demostrar que podía controlar no solo a las personas, sino también la historia misma del imperio. Para Esporo, esto era insoportable. Su belleza, que alguna vez lo había elevado a las alturas, ahora era sus cadenas. Habiendo soportado humillaciones, traiciones y manipulaciones políticas, se encontró en un mundo donde su destino pertenecía a otros. El joven, cuya vida alguna vez brilló bajo los rayos de la grandeza romana, se convirtió en un símbolo de su decadencia. Su alma, desgarrada por roles interminables y mentiras, no pudo soportar más el peso de la existencia. A finales del 69, apenas habiendo alcanzado los 20 años, Esporo, incapaz de soportar la carga del sufrimiento, se quitó la vida. Su muerte fue el trágico final de una historia que comenzó con una sola mirada de Nerón, quien vio en él un símbolo de belleza y pureza. Esporo, víctima de ambiciones, crueldad y juegos políticos, no encontró salvación en un mundo donde su vida era solo una herramienta en manos de los poderosos. En el momento de su muerte, Esporo aún era joven, sin haber cumplido los 20 años, pero su vida estuvo llena de dolor, miedo y desesperación. Su historia, como una oda sombría, entró en los anales de Roma como un recordatorio de cómo la belleza y la inocencia pueden convertirse en víctimas de la codicia y el poder humano. Esta tragedia quedó en la memoria de quienes conocieron a Esporo, pero nadie pudo cambiar su desenlace. Amigos, ¿qué opináis de esta historia? ¿Creéis que el destino de Esporo podría haber sido diferente, o era su tragedia inevitable en el mundo de Roma? Compartid vuestros pensamientos en los comentarios, me interesa mucho conocer vuestras opiniones, y cada una de vuestras palabras ayuda a que nuestras discusiones sean aún más profundas y apasionantes.